The Game fue el primer libro que escribieron sobre seducción psicológica de hombre a las mujeres. Venga, y cuando todo es plano, la vagina de ella está más seca que el desierto del Sahara. Entonces, por eso es que ustedes no le llegan. Es por esa sencilla razón. Ve, reaccione. A lo mejor hay un montón de tipos que sí valen la pena, que ustedes no le están dando como la oportunidad de por lo menos escucharlo. Lo dije en el podcast pasado. Cuando ustedes hacen algo tan atrevido que ustedes sienten que van a encontrar rechazo, por lo general van a encontrar aprobación y una gran satisfacción o gratificación. Entonces yo tengo amigos que tienen demasiado dinero, pero no saben realmente el valor de las cosas y desperdician. Una relación en la cual si hay un inconveniente lo afrontamos en equipo en vez de echarnos la culpa por las dificultades. Perfecto. Yo cuando salgo a Pereira a hacer cualquier actividad, yo veo un montón de hombres betas por ahí, de hombres arrastrados, de hombres castrados, de hombres sin huevos. Y me recuerdan un poco a mí cuando tenía 16, 17 años, solo que veo hombres de 30 a 31 años con esos comportamientos de adolescente. Los veo arrastrándose por ahí por mujeres, los veo rogando, los veo teniendo momentos incómodos con mujeres. Y pienso que ese tema, aunque se le hace muy ridículo a las mujeres, porque para ustedes mujeres bonitas es fácil acceder al sexo con los hombres, para los hombres promedio no es fácil. Entonces que ahí entre su empatía, prosigo después de lo mencionado. En ese caso de esos hombres, también siento que es una falta de disposición o un exceso de arrogancia de no buscar un poco de asesoría, como lo hice yo hace 7 años. Sí, yo también era como ustedes, yo también era un imbécil y tampoco entendía las dinámicas sociales, se me dificultaba tener intimidad con mujeres, cómo hablarle a una mujer. Ahora ya me fui al otro extremo, pero me siento mucho más cómoda ahí, honestamente. Es mejor cuando uno tiene abundancia para elegir que una escasez en la que no encuentra dónde dar. Entonces, a partir de eso, yo también quería conocer su percepción sobre esta oleada de hombres con masculinidad absolutamente débil, los que nunca se han visto una película de James Bond en su vida. Es complejo, ese tema me encanta hablarlo, la verdad. Creo que es el tema del año. O sea, uno sale y... El tema de la década. Sí, de la década seguramente, pues porque realmente hay un cambio de paradigma cultural frente a lo que se suponía que un hombre tenía que hacer en las relaciones y frente a lo que las mujeres tenían que hacer dentro de las relaciones, ¿cierto? Creo que todo eso ha cambiado, obviamente, impulsado por muchísimos movimientos. Entonces, también creo que hay cierta parte de hombres que se han sentido un poco atacados, porque se sienten como menos. Cuando una mujer gana más plata que usted, parce, pues normal, puede que ella haga mejor un trabajo que usted. Pero obviamente sin llegar a los extremos de decir es que los hombres no sirven para nada, etcétera, pues a lo mejor mira la casa en la que vives, quién la construyó, mira el parque que visitas, quién lo hizo. Creo que todo se trata de un tema de respeto, que sea equitativo, que sea igualitario y que sea pues productivo para todos, no solo para un género como tal. Y es que hay mucho problema también hoy en día con estas personas o estos hombres que se han sentido atacados por esa variabilidad de elecciones que tienen las mujeres hoy en día, como de decir, puedo escoger con quién estar, ¿cierto? A ver, sí, es que hay una diferencia entre ser un hombre que no ha desarrollado su masculinidad, porque el hecho que a usted le gusten las mujeres como hombre no significa que usted sea un hombre masculino, es hombre heterosexual. De allá que tenga una masculinidad fuerte es diferente. Eso es diferente, muy distinto y está muy aparte a sentirse atacado porque las mujeres tengan una abundancia en el mercado de relaciones hoy en día y a partir de ahí puedan obtener muchos beneficios, que el sugar daddy o que el novio que les da todo o que tienen 20 pendejos detrás y a cada uno le sacan algo. Habrá otras que no, por supuesto, hay todo tipo de mujeres decentes y mujeres que no. Sentirse atacado por eso es básicamente un signo de alerta y evidente de que no tienes huevos o de que los dejaste en la casa, de que se te olvidaron. Si eres un hombre realmente masculino, no te sientes atacado por ninguna mujer en ningún momento, ni por el quehacer de alguna mujer, ni por nadie en específico. Eso siempre va muy ligado a algo que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta. O sea, está relegado a ser un beta, pues como lo llamamos nosotros muchas veces, así como para... ¿Qué es un beta? De resumidas cuentas, un hombre beta es un hombre que quiere acostarse con una mujer bella o tener una relación con una mujer bella o con varias y no es capaz, por X o Y motivo, en resumen. O que cree que las puede comprar, en fin, hay un montón de definiciones para definirlos,
pero básicamente esas personas ni siquiera han desarrollado esa capacidad racional para decir, uy, es que, hijo de puta, me siento vulnerado por tener un montón de opciones cuando pues tú también puedes tener un montón de opciones. O sea, no has trabajado ni tu físico, ni en salir adelante, ni en construir un proyecto y ya estás pensando en acostarte con lo primero que ves. Pues primero desarróllate a ti mismo. Hay buenos ejemplos. Buenas. Mi nombre es Bond. James Hay Bond. buenos ejemplos para luego decir como ya estoy preparado para salir a, yo que sé, a este mercado o a esta nueva posición en mi vida para tomar decisiones y ser consciente de qué personas o no dejo entrar a mi vida, ¿cierto? Muchas veces estos hombres se quedan relegados y ven como otro tipo de hombres pues sí tienen más oportunidades con ese tipo de mujeres, pero es básicamente es un juego es un paradigma, un cambio bastante fuerte que se ha dado también gracias a las redes sociales y a todo esto que está pasando pues en el mundo hoy en día. Gracias a esa hiperconectividad de la sociedad se han generado esas dinámicas nuevas. Es que los hombres, mi papá la tuvo muy fácil, mi abuelo la tuvo muy fácil porque en la época de ellos a las mujeres las casaban los papás. Sí. Él tiene vacas, yo tengo un terreno, te casas con él y juntamos sus vacas con mi terreno. Mujer que no fuera a la iglesia era mujer mal vista. Mujer que tuviera un tatuaje era mujer mal vista. Mujer con el pelo cortico era mujer mal vista. Mujer que se pusiera tenis y que no tuviese un código de vestimenta femenino y elegante y conservador era mal vista. Entonces a partir de ahí, a ustedes caballeros que se creen muy hombres, que hoy están barrigones, canosos y calvos, creen que era muy fácil, y en su tiempo en realidad lo era, conseguir una mujer bonita, una mujer de valores, una mujer tradicional, una mujer que los quisiera, que les fuera fiel, que criara a los hijos, ¿cierto? Que era lo que ustedes buscaban, etcétera, etcétera. Pero resulta que no terminó siendo tan fácil. ¿Por qué? Porque en las dinámicas modernas las mujeres ya salieron de la cocina, amigos, las mujeres ya salieron de la casa, las mujeres ya facturan, ya no lloran, las mujeres ya están en el mercado laboral, las mujeres ya tienen más opciones para estar con hombres que los hombres tienen para estar con mujeres. Ellas dirán que no, pero cuando un hombre es extremadamente complaciente por X periodo de tiempo, termina aburriéndola porque no le genera picos emocionales. Ella se adicta a los picos emocionales, mucha dopamina, mucha serotonina, mucha adrenalina, decepción, alegría. Eso es. Cuando no hay montaña rusa de emociones, Sí, no sienten nada. Pero ojo. Venga, cuando todo es plano, la vagina de ella está más seca que el desierto del Sahara. Entonces, por eso es que ustedes no le llegan. Es por esa sencilla razón. Solo que como que nadie tiene los huevos de decírselos a ustedes y tengo que hacer yo un podcast para venir a ayudarlos un poquito, como él me ayudó hace unos años. Entonces, básicamente es eso. Si quieren que esté bien mojada, que es lo que ustedes buscan, porque no me vengan a mentir acá. No están enamorados y apenas la conocen. A ustedes les gusta el físico. Primero lo primero y luego vemos si se conocen, pero ustedes hacen las cosas al revés. Se quieren enamorar antes de haberle conocido el cuerpo como vino al mundo. Primero lo primero y después creamos una conexión a largo plazo. Es complejo, es bien interesante porque ustedes también lo hablaron la otra vez y es que se supone que el hombre se enamora del físico y las mujeres... Yo sí me enamoro del físico. De lo que escuchan. No, yo sí me enamoro del físico. No, yo me mamé del físico, la verdad. Yo veo una mujer bonita y si no me aporta nada... No, al contrario, yo ahora que me está yendo mucho mejor con las mujeres, ahora más me gusta el físico. Marlon, escúcheme, va a llegar un punto en el que le vaya tan bien en el físico que se va a cansar. Sí, porque... Como si ya tiene 40 años ya. Sí, huevón. Yo tengo Se 25. lo juro que el físico va a ser lo último que usted mire. Es que acá hay una chica observándonos y ella no hace sino reírse. No, ella se ha reído todo el programa. No, a mí sí me gustan solo las lindas. No, está bien. Y lo respeto y por eso... O sea, no es que me gusten las lindas, es que solo me gustan las lindas. No, eso está perfecto. Me encanta que... No, y soy honesto respecto a eso. Nunca me vi de plan romántico con una mujer fea. Nunca vi una princesa de Disney fea. Nunca pretendí ser el héroe de una película en el cual la mujer a rescatar es fea. No le encuentro ningún sentido, no le encuentro ningún valor y me genera emoción. No. A partir del físico se genera mucha motivación para el hombre, que es una cuestión biológica. Solo que yo ya la acepté, ya me acepté como... Pero eso también caduca, o sea, esa belleza física... De pronto cuando yo tenga 70 años ya me voy a enamorar. No, 70. No, 85. Cuando la linda de 25 tenga 35, Marlon va a decir, a lo mejor y tengo que volver a las de 25. No, las mujeres de 35 años son muy bonitas. Sí, claro. Y tienen experiencia de vida, ya saben lo que quieren. Pueden ser incluso más atractivas en un mediano plazo que una mujer de 19. Sí, entonces él está reconociendo que hay cosas... Sí, fuera del físico que son mucho... Hablo de las de 35 que van al gimnasio, que tienen un abdomen planito, pues, que tienen los senos paraditos, que trabajan la cola, que tienen pelo bonito, que tienen diseño de sonrisa. Sí, alguien que se cuide y se note. Me parece súper válido, la verdad. The Game fue el primer libro que escribieron sobre seducción psicológica de hombre a las mujeres. No, el primero fue la Biblia.
en el que demuestran que Adán, al ser muy complaciente, No, la al Biblia ser muy no, complaciente, la Biblia no tiene nada que ver. no, sí, sí, al ser Adán muy complaciente, condujo a Eva a morder la manzana. Ese fue el primer libro que les Yo enseñó soy sobre conductas humanas. deísta, entonces no sé nada de religión. Ese fue el primer libro que les enseñó sobre conductas humanas. No, Y luego qué? llegó Cristo, que era súper buena persona, ¿y qué pasó? Lo traicionaron y lo crucificaron. El hombre bueno está condenado a sufrir. Esas historias que les contaban sus, Bueno, sus ustedes, papás, no bueno, crean. ustedes que creen en la Biblia cristiana y en el hombre, en el Dios, Hijo de Dios reencarnado en hombre que revivió al tercer día. Yo no creo, pero ustedes que creen, ahí les dejo la analogía para que la analicen. El primer libro de verdad dedicado hacia la seducción de hombres hacia las mujeres se llamaba El Juego. ¿Por qué? Porque era un juego psicológico. Todo lo que una vez le enseñé a Marlon sobre, mire cuando una mujer se sienta al frente suyo, dónde pone los pies, si se toca mucho el cabello. Al principio lo hacía, es como cuando uno está aprendiendo a conducir. Exacto. Cuando uno aprende a conducir, uno voy en primera, voy en segunda, cuando no es un carro automático, ¿cierto? Y todo estaba escrito. Eso. Ahora ya me sale como automático, ya no como, sí, Ya lo asumió. ya tengo un sistema de respuesta automatizado para actuar de la Ya lo manera sabe. más conveniente posible acorde a mis intenciones. En todo caso, ese tipo escribió eso hace unos años, ¿cierto? Y a él le iba demasiado bien. O sea, empezó siendo pero el beta de los betas en Estados Unidos y luego le fue tan bien que era una locura. De hecho, le hicieron documentales incluso. Pero el último capítulo era efectivamente ese trastorno de la personalidad que ese tipo de personas al final crean. Y es algo que genera demasiado vacío. No digo que eso se va a presentar en todos los casos, pero a mí también me pasó que llegó a un punto en el que usted ya no se sentía complacido con estar con la más bonita pues como el combo. No, Sí, ahora es un momento de estar con la más bonita de otro combo. usted podría hacer el cambio, pero si el cambio era por un cambio significativo, no solo por belleza física, pero si sigue funcionando, espero que así siga así. Sí, pero a ver, es que hay un complemento entre belleza física y actitud. Obviamente no les puede gustar a ustedes una mujer a la cual ustedes no les gustan. Empecemos por ahí. Vamos en orden. Primero. Segundo, no les puede gustar una mujer que les falta el respeto, o que se cree más que ustedes, o que se cree más que los hombres. Eso es ridículo. Tercero, no les puede gustar una mujer que no está dispuesta a invertir tanto como ustedes en la interacción que tienen. Entonces, a partir de la lógica podemos filtrar muy bien qué mujeres les gustan y qué mujeres no les deben gustar. Y ya, con ese primer paso les garantizo que van a tener un camino mucho más ameno que ese camino lleno de minas antipersonal que han venido atravesando ustedes. Total. El hecho es ese, el hombre se fija en el físico de la mujer. O bueno, no generalicemos, voy a hablar de mí. También. Yo me fijo en el físico de la mujer. Y creo que muchas mujeres se fijan en el estado económico del hombre. A mí eso me importa, no me importa en lo más mínimo. No me importa si es casada, no me importa X, no me importa si es alta, no me importa si es bajita, si es linda y me gustó, yo voy por ella. Nada más en el mundo importa. Cero, absolutamente cero. Soy yo en el momento y lo que haga, con toda mi confianza y mi masculinidad. Y punto. Si funciona, excelente, magnífico, casi siempre funciona. Las veces que no funciona, ok, feliz tarde, que te vaya muy bien, fue un placer conocerte. Eso es todo. Funciona con muchas personas, ¿cierto? Pero también tenemos que hablar de ese punto de vista desde las mujeres, porque hay mujeres que se conforman con el que usted dice, con el malote, el no sé qué. Bebe, reaccione. A lo mejor hay un montón de tipos que sí valen la pena, que ustedes no le están dando como la oportunidad de por lo menos escucharlo. Obviamente sabemos que se dice y se trata de taladrar en la sociedad que el hombre no es familia por todas esas traumas que ustedes manejan y por toda esa falta de una paternidad sana. Porque es que, bueno, obvio que hay hombres malos como hay mujeres sanas, pero ustedes no ven un montón de hombres diciendo, no, mujer no es familia porque a mí me engañaron, o no, mujer no es familia porque también me dejaron con mi hija o lo que sea. Pues que pasa obviamente poco, pero ¿qué pasa? Entonces vuelvo al punto que decía ahora, realmente hay como esa agresividad y como ese conflicto de querer encajar a todo un género dentro del mismo saco. Sí, eso no tiene sentido. O sea, hay personas que fallan, hay personas que la cagan, pero hay personas que están ahí dispuestas a lo mejor para brindarles lo mejor a ustedes, o por lo menos intentar. Sí, las mujeres sanas, fuertes, leales,
con empatía y que están dispuestos a apoyarlo, por lo general van a ser mujeres feas. Entonces, como a ustedes no les gustan las feas, van a ir por las bonitas que están dañadas emocionalmente y van a tener un conflicto tal que les gustan los malos y así se va a repetir el ciclo. Observen a su alrededor y se darán cuenta que no estoy hablando de mi opinión, estoy hablando de lo que he observado del mundo. Ahí les dejo para que analicen. Es complejo, es... Lo mismo las chicas. El hombre que menciona Alejandro, que es bueno, que estaría dispuesto a estar con ustedes, a serles fiel hasta el final. A ese no le van a dar la oportunidad. A ser el digno Romeo de la novela escrita por William Shakespeare. A ese Romeo ustedes no le van a dar la oportunidad porque o no es muy guapo, o no se tiene mucha confianza a la hora de interactuar con ustedes lo intimidan, o no tiene tanto dinero como los otros tipos que las invitan a Europa, o a Cancún, a Santa Marta, o a Barú, o a cualquier otro destino paradisíaco. Entonces ustedes se van a ir, por lo general, no todas, Por el hombre que les ofrece el plan más divertido. ¿Por qué? Porque eso es lo que más dopamina, serotonina y adrenalina les genera en el cerebro. Entonces, así funciona el ciclo. ¿Hay que estar bravo con ese ciclo? No, es maravilloso, es una tragicomedia, yo me lo disfruto mucho. Cuando yo hago parte del juego en él y hago todo lo que esté a mi alcance para que salga conveniente o a mi favor. Si sucede bien y si no, siempre habrá otra historia. Porque las historias no son lineales, las historias son circulares, se repiten y se repiten hasta el fin de los tiempos. Esperemos que eso no se repita. Se va a seguir repitiendo. Que por lo menos nosotros, o desde cierta individualidad, digamos, hoy encontramos a alguien que valía la pena, que encajaba en todos estos aspectos y que nos brinde eso que buscamos, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que buscamos, tanto hombres como mujeres. Entonces, no, ¿usted qué busca en una mujer? Yo sí sé exactamente qué busca. no es qué busco de la mujer, sino qué estoy buscando. ¿En serio quiero una relación seria, monógama? O qué estoy buscando en la vida. Exacto, ¿en qué estoy buscando en mi vida? A la vida muy fácil, realización personal a través de una vocación profesional, libertad financiera y cuidado del cuerpo, fitness, entrenamiento personal, todas esas variables. En una relación, ¿qué estoy buscando? Una cómplice que sea bella y que sea divertida, clarita. O sea, una relación monógama de toda la vida. Ya dentro de los límites de la relación, no las características de la persona que busco. Sino fuera de las características. Los límites de la relación son muy sencillos. ¿Cuál? Una relación en la que solo nosotros dos tenemos intimidad sexual. Una relación en la cual si tenemos un problema, lo conversamos en privado. Una relación en la cual si hay un inconveniente, lo afrontamos en equipo en vez de echarnos la culpa por las dificultades. Perfecto. Y ya después de 25 años de matrimonio, después de pronto para aceitar un poquito, ahí nos podemos dar una libertad. Pero empezando los primeros 20 años, lo dudo. Bueno, digamos los primeros 15. Hasta ahí. Yo sé exactamente qué busco. O sea, una relación monógama de toda la vida. No, en todo aspecto de la vida la tengo clara como el agua de un manantial, porque he hecho el ejercicio de sentar y decir ¿qué es lo que quiero? Exacto. Yo creo que todos primero deberían empezar por ahí. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero construir? Si quiero conocer a alguien para el rato, si quiero construir a alguien, pues si quiero tener algo con alguien y construirlo desde cero, pues que sea algo que valga la pena, ¿cierto? Que no sea una pérdida de tiempo para nadie. Y ser claro, marica, no pierdan el tiempo. Son preguntas sinceros. Básicas. ¿Quieres tener hijos? ¿Sí o no? Estoy contando con que la persona con la cual se van a juntar no tiene hijos, ya de relaciones anteriores. Pero como ustedes son bien beta, seguro que sí tienen por ahí 3 niños. Seguro. Entonces ustedes hablan cuántas veces se va a ver con el ex a la semana. Sí, suele suceder. Ahí no se les faltan muchos huevos. Entonces, ¿quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Quieres tener mascotas? ¿No quieres tener mascotas? ¿Qué comportamientos te gustan o te disgustan de otra persona cuando están en convivencia? Son preguntas tan fáciles, no tienen que ser sociólogos, ni psicólogos, ni antropólogos para formular unas preguntas que les permitan saber si tienen una correspondencia a largo plazo con otro ser humano o si no tienen una correspondencia. Sencillo, es fácil. Hagan preguntas interesantes, o sea, no se queden con lo mismo que hiciste como qué pasta de dientes usas o algo así, la primera cita. O sea, si van a salir con la persona que les gusta, etcétera, pues hagan preguntas interesantes, conozcan a esa persona de verdad, no simplemente se queden como con eso superficial. Oigan, en eso de la primera cita, yo siento que cuando es algo muy planeado se vuelve algo incómodo. Incómodo. O algo difícil de llevar. A mí me gusta más, no sé, fluir. Tipo que me salga de la nada. Ya. Oye, me pareces muy interesante, me dice una chica, yo así te va a parecer más interesante el sábado. ¿Cómo dije el sábado? Sí, el sábado a las 5 que nos tomemos un café. Listo.
Pero eso como de hola, eres muy bonita, quisiera invitarte a salir, porque ay, digamos que por algún milagro les dice que sí con ese discurso del siglo XVII. Porque no tenía nada para hacer. Exacto, eso va a ser súper aburrido porque ya hay mucha premeditación. Claro. ¿Qué pasa cuando hay mucha premeditación y preparación? Que No sale nada. Se pierde el elemento sorpresa. El elemento sorpresa es primero el que hace que ustedes se vean más masculinos de, uy, este tipo se atrevió a hacer esto. Y segundo, el que le da emoción al encuentro. Cuando eso se pierde, creo que la llama, el fuego que llaman las personas, se esfuma. La química, la tal química, la supuesta química, también se esfuma. Yo lo veo más de esa forma. Yo creo que la primera interacción con las personas es muy importante, ¿cierto? Siempre. Y como bien dicen por ahí, pues lo primero que ustedes con lo que se queda. Lo que dice Marlon es muy cierto, o sea, sean atrevidos o atrevidas, inviten a esa persona con la que quieren salir. Al principio ustedes se van a ganar unas cuantas cachetadas, es normal. No, pero no se pasen, o sea, no sean incómodos. No, a mí nunca me pasó, pero es porque soy yo. Ustedes no sé. Es que eso solo le queda bien a un grupo muy específico de personas, la verdad, eso no es para todo el mundo. O sea, y hay técnicas, por ejemplo, las que ustedes también hablaron. ¿Cuál técnica? La encerrona, el esa de la encerrona, marica. Una vieja me hace eso. Ella está acá que se ríe. No, que es que le pongan la mano por acá, que cojan a la vieja así, weón. Eso no. No, usted la coge contra el closet, le empieza a hablar, la mira a los ojos. Vea, no. Le pone las manos por fuera de los hombros de ella y se acerca y ya, esa es la encerrona. Vea, lo más importante es entender el contexto de las cosas y ya. O sea, También. Si eso se puede dar, es porque están en ese contexto. Si no es como que lo vayan a hacer en la mitad de un parque. Claro, weón, eso no se hace. Ustedes son bien estúpidos, sí. Toca explicarles bien, como con plastilina, bien imbéciles. No se preocupen, yo también lo fui. Él también lo fue. Son hombres y no se me van a ofender, no van a ir a llorar, ni este man tan grosero, no están esos huevos, hermano. Esa falta de testosterona es una cosa. Tienen que tener en cuenta el contexto de las cosas. Simplemente, si pasa, que se dio chévere, toman el control de la situación. Yo les voy a decir algo. Lo dije en el podcast pasado. Cuando ustedes hacen algo tan atrevido que ustedes sienten que van a encontrar rechazo, por lo general van a encontrar aprobación y una gran satisfacción o gratificación. Cuando hacen algo muy conservador, estoy hablando de llegarle a una mujer, ¿cierto? Cuando hacen algo muy conservador, pretendiendo que ese es el camino seguro, que seguro me va bien, ahí es cuando no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es esto que no pase nada? Que los dejen visto, que los ignore, que les cancelen la cita, que no salgan, que no se den ni un beso, que nunca la conozcan desnuda, que es el objetivo número 1, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de eso se trata. Y también otra cosa que he descubierto con el tiempo, cuando ustedes van con extrema seguridad y un carisma propio que han desarrollado con el tiempo, que leen las situaciones automáticamente, no sé si esa energía se transmite a la mujer, no me importa, solo les digo lo que ha pasado. Les va muy bien con prácticamente todo lo que quieran hacer. Y ella va siendo cómplice de sus intenciones. Entonces ahí están en la dinámica de ella en su femenina y ustedes en su masculino. Y a partir de ahí todo funciona de manera natural y salvaje y divertida. Me parece muy coherente, me gusta que se asuman las cosas desde ese punto de vista de la confianza. O sea, sinceramente, si no hay confianza, no hay nada. Y eso tiene que ir de parte y parte. No solamente de parte del hombre manejar siempre la situación, sino también, ¿por qué no?, de las mujeres que se propongan a decir, puta, es que yo quiero hacer esto, se lo va a proponer, y ¿por qué no hacerlo? De hecho, en estos días vi una noticia de que la mujer le propuso matrimonio al hombre. Entonces, me pareció muy chévere. Así me miren raro. Ella hasta que propone matrimonio sí, por ahí. Así me miren raro por acá. Carga el anillo en el bolsillo. Pero es por eso, porque siempre esperar que los hombres lo hagan. O sea, que porque así se ha hecho 2000 años y por qué no cambiarlo. No, pues o que sea, ya somos iguales y que yo no sé. Exacto, o sea, sí. no podemos pretender que tú también somos puedes, amiga, tú también puedes. Originales cuando realmente solo estamos copiando lo que hace la sociedad. Pues seamos diferentes, hagamos cosas diferentes. Sí, muchachos, y tampoco le tengan miedo al rechazo. Ejemplo, en vez de escribir un hola a una mujer, que es lo más simple del mundo en una red social. No, nunca escriban un hola. O de saludarla con un hola en persona, hagan algo más atrevido. Depende del contexto. No les puedo decir qué, porque no sé si se la van a encontrar en una estación de gasolina, en un centro comercial, en una fiesta. Eso depende de ustedes. Lo que sí les digo es preferible lanzarse y fallar, que en realidad no están perdiendo nada, a ser muy conservador y tener por seguro que van a fallar en todas las ocasiones. Es que siempre van a fallar. De hecho, DiCaprio no salió en estos días una vieja diciendo que ella le dijo no a Leonardo DiCaprio. O sea, weón, todos fallan. O sea, y tú no por ser el hombre más guapo, por ser el más rico, lo vas a tener todo. Que probablemente tengas muchas opciones, pero no siempre vas a ganar. O sea,
asume que no siempre se tiene que tener la victoria, sino que Pero también... es que la satisfacción es mayor cuando tus condiciones no son las mejores y aún así lo logras. Claro, Cuando no tienes ni la camioneta, ni la supercasa, ni la familia prestante, ni la fama, pero aún así logras esa chica guapa, linda, bella, que resalta, que todos desean, y tú lo logras, y no solo en ese contexto, cuando logras ese trabajo, cuando logras esos ingresos, cuando cuesta. cuando vienes de un contexto que es desfavorable, la satisfacción por haberlo logrado es mucho mayor a cuando tenías todo a tu favor e impulsándote para lograrlo. Total. Es que también yo creo que estamos en una sociedad que sabe el precio de todo, pero no sabe el costo de nada. Entonces yo tengo amigos que tienen demasiado dinero, pero no saben realmente el valor de las cosas y desperdician todo ese dinero. Tienen o heredaron. Exacto, eso es otra cosa, porque lo conseguiste o se lo estás gastando a la cuenta de tus padres. Bacano. Uno con el tiempo se da cuenta que uno no envidia a los gomelos, uno quiere ser como ellos. Claro, o porque quisiera haber sido como tú no ellos. naciste en esa cuna. No ¿sabes? ser como ellos con ese acento, weón, No, pero jamás, weón. marica, o sea, como haber nacido en la weón, posición de ellos, no, marica. marica, O sea, no. eso ha sido una nota, Mi weón. compañero de trabajo es literalmente del rolo. Qué gonorrea, weón. O sea, Y al lado tengo el... y con esos chandosos paisas por ahí, weón. Eso. Me encantan los de Bogotá, son súper bien, pero Sí. son muy gomelos. Vea, muchachos, muchachas, esperamos que les haya gustado. Los hombres dejen de llorar, vea, límpiense acá, vea, están chillando mucho. Y volveremos con más. A la muchacha que estaba invitada no quiso salir, entonces pues ha sido muy duro. Ella fue una gran acompañante. Ella se quedó mirándonos y riéndose de todo lo sí, que ella la pasó súper bien. Yo creo que no se le va a olvidar nunca esa experiencia. Es que Tiene que estar mejor. nosotros intentando mantener acá la seriedad ella ahí. No, ella estaba muerta de la risa. Yo no hubiera sido capaz de mirarla. Y está así, mientras está miraba así. la cámara. ¿Qué más hacía, güey, literal? Es que somos muy profesionales. Nos vemos en una próxima. Esto fue Pereira Podcast con Alejandro Bedoya. y con James Bond. See you later.